tengan ustedes a la mano, ¿no? Es la forma de preparar la gasa yodoformada, ¿no? El yodoformo lo venden por gramos, ¿no? Lo venden por gramos en la farmacia universal, igual que el bálsamo de Perú, también lo venden en la farmacia universal, ¿no? Acá en Lima, ¿no? Entonces, para la gasa yodoformada, mezclamos 3 partes de polvo de óxido de zinc y una parte de yodoformo. No puede ser yodoformo puro, porque el yodoformo es muy irritante y produce necrosis de los tejidos. Primero mezclamos el polvo, ¿no? Hasta que se produzca una mezcla homogénea. Y en este caso, vamos a mezclarlo con algunas gotas de eugenol. El eugenol es un fármaco que localmente, tópicamente, no produce analgesia. O sea, el eugenol tópico no es un analgésico, es una sustancia que produce necrosis, ¿no? Sin embargo, es un antiséptico bastante fuerte. Entonces, estamos preparando primero la masa, la mezcla, ¿no? En forma de con la consistencia, perdón, de una jalea. ¿Para qué? Para luego embadurnar, sería el término, ¿no? Embarrar o embadurnar la mecha de gasa que vamos a colocar dentro del alveolo dentario, ¿no? En donde donde se ha producido, perdón, una alveolitis seca, ¿no? Ese tratamiento lo podemos usar para cerrar, para producir el cierre tardío, ¿no? O el cierre diferido de cualquier cavidad, ¿no? La alveolitis seca es solamente una de las aplicaciones, ¿no? Puede ser una lesión que hemos extirpado, un quiste, qué sé yo, ¿no? Y nos ha quedado una cavidad muy grande y el tratamiento es el mismo, ¿no? Entonces esta preparación la tenemos que hacer cada vez que cambiamos la gasa, cada 4 o 5 días, ¿no? En una alveolitis seca es suficiente 1 o 2 cambios de gasa. Ahí estamos embadurnando la gasa estéril, lógicamente, para que la gasa no se pegue, no quede pegada a la herida, no quede pegada al hueso. Si usamos solamente el cemento quirúrgico, el cemento no puede estar de esa consistencia, tiene que ser un cemento más firme, ¿no? Lo que estoy haciendo aquí es haber exprimido la gasa antes de colocarla dentro del alveolo, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver ahora, vamos a compartir la pantalla, es el uso de cementos y apósitos quirúrgicos para el tratamiento de una de las complicaciones más frecuentes que ocurren en odontología, que es la alveolitis seca, ¿no? La alveolitis, nosotros tenemos 2 tipos de alveolitis, ¿no? Que solamente por una cuestión de coincidencia, ¿no?, histórica, son nombres que le han dado a 2 patologías que tienen 2 orígenes y 2 connotaciones clínicas totalmente diferentes, ¿no? La llamada alveolitis húmeda y la alveolitis seca. Hoy día vamos a conversar sobre la complicación y tratamiento de la alveolitis seca. La próxima clase vamos a hablar sobre la alveolitis húmeda, porque la alveolitis húmeda es una infección, es una putrefacción del coágulo, ¿no? En cambio, la alveolitis seca es el desprendimiento del coágulo por una fibrinólisis, ¿no? Recuerdan ustedes, o recordarán ustedes, que la cascada de la coagulación tiene como propósito, ¿no?, producir una proteína llamada fibrina, ¿no? La fibrina finalmente se va a combinar, se va a unir al tapón de plaquetas, al tapón plaquetario, y ambas, ¿no?, van a formar lo que nosotros conocemos con el nombre de coágulo, ¿no? El coágulo entonces es la suma del tapón plaquetario, que es consecuencia de la cascada de la inflamación, ¿no? Repito, el tapón plaquetario con la fibrina, que es consecuencia de la cascada de la coagulación. 2 procesos complementarios, diferentes, se unen, ¿no?, para constituir, para formar el coágulo, ¿no? Porque las plaquetas se unen, se adhieren unas a otras y forman el trombo. Pero el trombo por sí mismo no forma el coágulo. Si hay trombo, pero no hay fibrina, no hay coágulo, que es lo que ocurre cuando un paciente, por ejemplo, toma heparina o toma warfarina, ¿no? Entonces hay un tapón plaquetario, pero no hay fibrina porque no hay cascada de la coagulación adecuada. Entonces no se forman coágulos y el paciente sigue sangrando. Lo contrario es cuando el paciente toma aspirina o ácido acetilsalicílico, perdón, ¿no? Y entonces el tapón plaquetario no se produce adecuadamente, pero la cascada de la coagulación está intacta y sí se produce la fibrina. Entonces la fibrina se forma de manera adecuada, pero no hay un buen tapón plaquetario, tampoco hay coágulo perfecto, ¿no? Pero
Además de la formación del trombo y además de la cascada de la coagulación, sucede que a nivel microscópico los coágulos pueden ser más grandes de lo que requeriría, digamos, en este caso el alveolo dentario para poderse reparar. Entonces el organismo tiene un mecanismo para compensar, ¿no?, la posibilidad que el coágulo sea excesivamente grande, ¿no?, y que sea innecesario para la cicatrización de una herida. Entonces hay un proceso que se llama fibrinólisis, ¿no? La fibrinólisis es un mecanismo mediante el cual el organismo retira el exceso de coágulo, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Pero cuando esta fibrinólisis sobrepasa la formación del coágulo, al contrario, el coágulo se desprende, ¿no? Eso se llama fibrinólisis, desprendimiento del coágulo, que es parte de la fisiopatología de esta enfermedad llamada alveolitis seca. Entonces, cuando se produce una alveolitis seca, el coágulo que tenía el alveolo se desprende y con ello el alveolo pierde el mejor apósito que pueda tener el organismo. El mejor apósito natural que puede tener una herida es el coágulo, ¿no? Entonces, el coágulo es el punto de partida para la reparación de cualquier tejido, sea tejido blando, sea tejido duro. La sangre se convertirá mediante diferentes procesos, ¿no? Se acompañará, perdón, de la migración de células mesenquimales para que repare un epitelio, para que repare un vaso, para que repare un músculo, para que repare el hueso, pero el punto de partida es el coágulo. Entonces, el coágulo es el apósito natural por excelencia. Si nosotros le agregamos alguna sustancia al coágulo, vamos a producir una distorsión en el proceso de cicatrización, ¿no? Entonces, no es correcto hacer lo siguiente, ver que el coágulo esté formado dentro del alveolo dentario y echarle cosas, echarle sustancias. No, yo le echo antiséptico porque no quiero que se me infecte, ya malograste el coágulo. No, yo le echo, el doctor, yo le aplico una sustancia, algún coagulante porque no quiero tener problemas de sangrado, ya malograste el coágulo. El coágulo, por definición, es todo, ¿no? Y si ese todo no existe, tenemos que preparar algún apósito artificial, en este caso le llamamos apósito quirúrgico, que reemplace o busque reemplazar al coágulo. Ese es el principio para todo esto. Por eso que esta forma de alveolitis, esta inflamación del alveolo, le llaman alveolitis seca, en inglés dry socket, ¿no? O algunos le llaman también alveolitis fibrinolítica. Básicamente, no se conoce cuál es la causa, se conoce el proceso fisiopatológico, pero no se sabe qué cosa es cuál es el elemento que desencadena todo este problema, ¿no? Lo cierto es que cualquier dentista en su práctica privada, a lo largo de su vida, tarde o temprano, o ha tenido o va a tener una o muchas alveolitis secas, ¿no? Yo recuerdo, tuve unos buenos amigos en la universidad, ¿no? Que eran como el gordo y el flaco, ¿no? Eran muy complementarios, de caracteres diferentes y de formas de trabajar la odontología también diferente. Uno era pues sumamente pulcro, ¿no? Impecable desde estudiante, era impecable. Y se fueron a trabajar juntos apenas, en el mismo consultorio apenas salieron de la universidad, ¿no? Entonces uno de ellos, el más pulcro, me cuenta, dice, un día Eduardo es el que no era tan pulcro, hizo una extracción dentaria. Luego tuvieron un paciente similar, era una extracción de premolares por una indicación ortodóntica, ¿no? Entonces Eduardo, que era el menos escrupuloso, ¿no? En ese tiempo pues no se puso el guante estéril, de repente usó algodón, qué sé yo, el asunto es que le hizo la extracción. El siguiente paciente que entraba también tenía el mismo problema y lo hizo Miguel. Miguel es un tipo muy pulcro hasta ahora, y lo conozco, es exquisito en su manera, es impecable, como si hasta en su modo de vestir, ¿no? Pues se puso guantes estériles, le puso utilizó una gas estéril, utilizó la mejor anestesia, qué sé yo. Después de 2 días vienen los dos pacientes. El paciente de Eduardo, que era el menos escrupuloso, estaba de lo más normal. Pero el paciente de Miguelito, el paciente de Miguel, que había sido totalmente pulcro durante la cirugía, terminó con alveolitis seca. Entonces, la pregunta es, ¿y por qué en un caso se produjo alveolitis seca y en el otro no, a pesar de que uno fue más pulcro, ¿no? Y es que en realidad no sabemos cuál es el factor desencadenante de la alveolitis seca, ¿no? En la húmeda sí, ¿no? Que es la infección. Pero en la alveolitis húmeda no.
Y como vemos el alveolo, como se ve aquí en la fotografía, un alveolo blanco o ligeramente amarillento, ¿no? Que no tiene coágulo, que en unos casos también tiene una necrosis superficial en el hueso y que carece pues, del apósito natural que es el coágulo. Aquí el coágulo se ha perdido parcialmente, pero no tiene coágulo, no se ve el hueso que está expuesto, ¿no? Y así podemos ver muchos casos, son casos diferentes. En el caso número 3 hay un tejido blando que está queriendo cubrir el alveolo, pero al fondo se ve el alveolo, ¿no? El alveolo que está vacío, entonces el paciente viene con un dolor tremendo. Son cosas simples de diagnosticar. El doctor ha hecho una extracción dental y el paciente le sigue doliendo. ¿Qué le doy? No es que le dé, sino tienes que solucionar el problema de alveolitis seca si no hay coágulo. Y si hay un intenso dolor, pero hay coágulo, tienes que cambiar el coágulo por un coágulo limpio, porque se ha producido una alveolitis húmeda, ¿no? En este caso también se ha expuesto el hueso, se ha expuesto la tabla vestibular, hay una pequeña necrosis superficial en el hueso, ¿no? Que no es tan superficial. En el caso número 5 que hice Arequipa, una consulta por WhatsApp, me dicen, el paciente siente dolor. ¿Por qué sentirá dolor? Porque no tiene coágulo, no tiene coágulo, esa es la causa, ¿no? En el otro lado es característico, este es mi paciente, ¿no? Le hice la extracción de un tercer molar, ahí está la sutura, pero se perdió el coágulo, ¿no? Y hay una cavidad vacía, y el paciente tiene un dolor, pero exquisito, ¿no? Eso es ¿por qué? Porque el coágulo se ha perdido, ¿no? Entonces, cuando se pierde el apósito natural, tenemos que resolver la complicación y para ello utilizamos una serie de sustancias que le llamamos apósitos, ¿no? Que buscan reemplazar el coágulo. De antemano les digo, no existe ningún apósito quirúrgico que reemplace el coágulo, eso no existe, ¿no? Porque hay algo que el coágulo tiene que no tiene ningún apósito quirúrgico. ¿Y saben qué cosa es? Son los factores de crecimiento. Entonces, el coágulo contiene una alta cantidad de factores de crecimiento porque dentro de las plaquetas están contenidos justamente los factores de crecimiento. Pero en el apósito quirúrgico que vamos a colocar, no colocamos sangre, no colocamos plaquetas. Por lo tanto, ese apósito quirúrgico carece de lo que fundamentalmente va a permitir la regeneración del hueso, que son los factores de crecimiento. Entonces, cualquier apósito que usemos va a ayudar a mejorar la cicatrización del hueso, pero jamás va a reemplazar el coágulo, ¿ya? Y el apósito quirúrgico, en algunos casos, lo obtenemos, como vimos en el video, mezclando un polvo con un líquido, ¿no? Cuando mezclamos un polvo con un líquido para que haga una mezcla homogénea, eso se llama cemento, ¿no? Entonces, el cemento quirúrgico es un apósito, ¿no? En este caso es la mezcla homogénea de un polvo y un líquido que después de algunos minutos se endurece, ¿no? Y que tiene obviamente propiedades farmacológicas. Las propiedades ideales de un apósito quirúrgico están acá, ¿no? Que selle la cavidad, que tenga propiedades analgésicas, antisépticas, que promueva la cicatrización del tejido y que sea biodegradable, ¿no? Obviamente tiene que ser biocompatible, ¿no? Está de más decirlo. Pero además debería agregar un elemento más que tenga factores de crecimiento. Eso jamás lo va a tener ningún apósito quirúrgico, ¿no? Entonces, tenemos algunas sustancias que hemos utilizado históricamente, ¿no? Sustancias o materiales o productos, ¿no? Dependiendo de hasta esponjas hemostáticas, que hemos utilizado para reemplazar o buscar reemplazar al coágulo cuando este no existe, ¿no? Todas estas pastas o todas estas sustancias que vamos a utilizar deben tener estas propiedades que hemos señalado anteriormente, ¿no? Pero la finalidad no es que ellos por sí mismos vayan a producir algo beneficioso, es que básicamente son apósitos, son tapones temporales que van a impedir que la saliva, ¿no? Y los elementos contaminantes se introduzcan en el alveolo y retrasen aún más el proceso de reparación del tejido, ¿no? Y vamos a ir explicando rápidamente cada uno de ellos, ¿no? El histórico Albogil, que tiene más de 60 años en el mercado, de origen francés, la empresa Ceptodon de Francia lo produce, lo fabricó desde hace muchos años. Es uno de los pocos productos farmacéuticos o farmacológicos exclusivamente odontológicos, ¿no? Y aquí vemos la composición del iodoformo, butoformo, ambos son sustancias altamente buenas, antisépticos, son los mejores antisépticos tópicos que hay, pero también producen necrosis de los tejidos, tienen un lado negativo. El eugenol, que aparentemente lo han puesto como analgésico, pero en realidad lo que produce es una necrosis. Y al final aparece una sustancia que dice pengogar-jambi, que es una proteína de origen bacteriano que se utiliza como cicatrizante en las quemaduras, en pacientes quemados, ¿no? También hemos utilizado diferentes esponjas hemostáticas, ¿no?
pero que no la usamos como agentes hemostáticos per se, sino lo usamos como un vehículo, ¿no? Para que el tejido internamente se vaya, para que el tejido, perdón, como un vehículo para otras sustancias y permitir que el tejido se cierre espontáneamente de dentro hacia afuera, ¿no? Son esponjas que no han sido fabricadas con fines como apósitos quirúrgicos, pero lo podemos usar como tales. Esta es la versión peruana, que es el hemocolágeno. En realidad es nombre comercial. Es una esponja de colágeno que viene en fragmentos, en chips, que la podemos empaquetar dentro del alvéolo dentario cuando el paciente tiene una alveolitis seca, ¿no? Y la ventaja de las esponjas hemostáticas es que no tenemos que retirarlas, ¿no? Es decir, son materiales absorbibles que solos van a desaparecer, van a ser disueltos por el organismo durante el proceso de cicatrización, ¿no? El bálsamo del Perú, que es una herramienta fabulosa, ¿no? Que todavía la siguen vendiendo en la farmacia universal, que se utiliza mezclándolo, perdón, con el óxido de zinc para obtener un cemento quirúrgico que, al igual como vimos en el video, se embadurna la gasa y se coloca superficialmente en el alvéolo dentario, ¿no? También tenemos el propóleo, diferentes nombres comerciales, este es uno de ellos nada más. El propóleo es una sustancia cicatrizante y es un antiséptico débil, ¿no? Que se obtiene a partir de la cera de algunas especies de abejas, no de todas las abejas, ¿no? Es un producto comercial que ya viene preparado para ser utilizado. Tenemos también en la farmacia universal el aceite de copaiba, que tiene las mismas propiedades cicatrizantes, pero el problema es que se oxida fácilmente, no dura mucho tiempo y siendo originalmente transparente en pocos días, vemos que cambia de color y pierde pues, sus propiedades cicatrizantes para lo cual ha sido fabricado, ¿no? Luego tenemos la pasta bioformada, que ya no me detengo en esto, solamente porque hemos visto el video. Son 3 partes o 4 partes de polvo de óxido de zinc por una parte de iodoformo. Si es una mezcla homogénea y se mezcla con el eugenol, ¿no? La consistencia va a ser pastosa, ¿no? Si la vamos a colocar directamente en el alvéolo, o en forma de jalea, de consistencia de jalea, si la vamos a embadurnar en una gasa, ¿no? Yo prefiero siempre utilizar embadurnando la gasa, ¿no? Lo importante es que cualquier cemento que utilicemos no cometamos el error de empaquetarlo contra el alvéolo dentario, porque una vez que el cemento se endurece, ¿no? Para retirar tenemos que fresarlo, tenemos que aplicar anestesia y fresar el alvéolo dentario. También tenemos a la sábila, ¿no? La aloe vera, cuyo gel, ¿no? Tiene propiedades cicatrizantes, tiene propiedades antisépticas, analgésicas, es un material muy bueno, una sustancia muy buena, pero como inconveniente es que no lo podemos usar directamente, sino que tenemos que sacar una penca, una hoja del aloe vera y dejarlo remojando en unas 8 a 10 horas, generalmente de una noche a otra, para que pueda eliminar el contenido elevado de yodo que tiene dentro de en la superficie, en la cáscara, ¿no? Una vez que obtenemos el gel, lo trozamos y lo colocamos dentro del alvéolo dentario directamente, y esto tiene propiedades cicatrizantes, analgésicas y también levemente antisépticas, ¿no? Este es un trabajo de investigación del entonces bachiller, el doctor Benito Ceballos, ¿no? Quien guardo un profundo aprecio, ¿no? Que su tesis fue sobre el uso del aloe vera post extracción de terceros molares, ¿no? En este caso está colocándose el gel del aloe vera en una jeringa de 20 y se coloca directamente sobre la herida, ¿no? Ahora actualmente yo no lo utilizaría de esa manera, ¿no? Utilizaría más para alveolitis seca directamente, ¿no? El problema es que no sabemos cuándo va a venir el paciente. Acá estamos observando la colocación de la aloe vera con una jeringa de 20 sin aguja para que finalmente adquiera la forma del alvéolo dentario, ¿no? Entonces, en cuanto a la alveolitis seca, ¿no? Tenemos que tener presente que la gasa tiene que ser cambiada cada 4 o 5 días, ¿no? El procedimiento es simple, es lavar la cavidad con cloruro de sodio o con agua destilada, según lo que ustedes tengan. Luego secar la cavidad, preparar nuestro cemento, embadurnar la gasa y colocar el apósito encima, superficial, ¿no? Y después esperar, ¿no? Unos 4 o 5 días para cambiar la gasa. Dependiendo del tamaño del alvéolo dentario, del tamaño de la cavidad,
esta puede cerrar en una semana y media, 2 semanas, que es un tiempo promedio, en el cual vamos a ver una mejoría significativa, ¿no? Acá a la derecha vemos un alveolo dentario que tuvo originalmente una alveolitis seca, pero aquí ya casi la mitad del alveolo se ha rellenado con tejido blando, ¿no? Este es un proceso de cicatrización. Este caso que ya lo vimos hace un rato, ¿no? Cuando hablamos de cuerpos extraños, sucede cuando el cemento quirúrgico es utilizado de manera inadecuada, ¿no? Es decir, en lugar de utilizar una gasa para que el material quede superficial, lo que han hecho es preparar una jalea muy fluida y luego empaquetarlo dentro del alveolo dentario. Entonces, eso cuando se endurece nadie lo va a sacar, ¿no? Eso no lo va a expulsar el cuerpo después de algunas semanas o días, ¿no? Lo que va a ocurrir es que se va a producir una osteitis más intensa que la misma alveolitis seca, ¿no? El dolor va a ser insoportable y por más anestesia que le coloquemos, va a ser dolorosa la extracción del material dentro del alveolo porque hay que meterle fresa, hay que fresar el cemento quirúrgico. Entonces nosotros no queremos eso, ¿no? En este caso es una alveolitis que tenía muchas semanas, cuando vino tenía ya una necrosis del alveolo distal, ¿no? En el caso anterior de la radiografía, ¿no? Y lo manejé con una gasa embebida en bálsamo del Perú, ¿no? Y fui cambiando la gasa después de 4 días, ¿no? Hasta que a los 8 días aproximadamente, el alveolo distal, el que estuvo necrótico, se desprendió y la cavidad se fue llenando finalmente hasta desaparecer todo el problema, ¿no? Entonces también podemos utilizar el bálsamo del Perú solo, ¿no? Pero una gasa bien exprimida, ¿no? Porque a algunas personas les producen náuseas. Lo que no queremos es que el cemento quirúrgico, en este caso el óxido de zinc, pueda quedar como un tatuaje, ¿no? En la radiografía, ¿no? Como un cuerpo extraño en la radiografía. Esto es un caso que tuvo, perdón, un paciente que tenía diabetes mellitus muy descompensada, ¿no? Pero que él no sabía que tenía diabetes, ¿no? Le hicieron la extracción dental, se complicó con una alveolitis seca, pasaron como 2 semanas y no reparaba el alveolo. Me mandan el paciente y vemos que está el apósito acá al medio, el tratamiento debe ser correcto, pero la tabla lingual se ve necrótica y expuesta en este lado, ¿no? Y el dolor del pobre paciente era insoportable, ¿no? Un señor de 52, 53 años. En este caso se manejó con una gasa embebida en bálsamo del Perú, pero iba pasando las semanas y semanas y semanas y semanas, ¿no? Y llegamos mejor hasta los 2 meses o 2 meses y meses, 2 meses, ¿sí? A los 2 meses. A los 2 meses el señor vino con la noticia que la tabla lingual que estuvo necrótica desde el inicio se desprendió. Acá está la foto del lado derecho, ¿no? Y en el momento que se desprende la tabla lingual, maravillosamente en 2 días terminó de cerrar la herida, ¿no? Entonces fue el retraso en la cicatrización lo que nos llamó la atención. Hicimos la interconsulta con el endocrinólogo y confirmó que el paciente era portador de una diabetes mellitus, pero totalmente descompensada, ¿no? Por eso que la herida cicatrizó después de 2 meses de algo que no es usual, ¿no? Y aunque este no es el tema, ¿no? Para que vean ustedes que una cavidad tan grande como la que ha dejado este gran tumor en el hueso, ¿no? La manejamos de manera igual, de manera similar a como manejamos un alveolo dentario, ¿no? La diferencia es que estas cavidades son más grandes y que no van a cerrar en una semana. Son cavidades que pueden tardar 2 meses, 3 meses, 4 meses en cerrar. Pero el manejo con cementos quirúrgicos, no les miento, es exactamente igual a lo que hacemos con una alveolitis seca, solamente que la cavidad es mucho más grande. Entonces, si las sustancias, los cementos que les he compartido con bálsamo del Perú, con iodoformo, ¿no? Con óxido de zinc, dan resultado en una cavidad grande como esta, ¿cómo no va a ser bueno o cómo no va a solucionar el problema de una alveolitis seca en un alveolo dentario, ¿no? Entonces, es evidente que son sustancias que tienen una buena performance. Miren, después de casi 3 meses la cavidad está cerrando, pero el hecho es que lo que nos trae éxito en cavidades tan grandes también nos va a traer éxito en cavidades más pequeñas, ¿no? Y antes de pasar al tercer y último tema, ¿no? Recordarles o reiterarles la invitación, ¿no?
Ya tenemos fecha para el curso de hemorragia bucodental. Yo sé que la hemorragia la vamos a ver la próxima semana en nuestra última clase de complicaciones, pero tenemos tal cantidad de información y de videos de hemorragias que lo hemos extraído para hacer un curso diferente, ¿no? Porque una de las cosas que más nos preocupa, porque hay que solucionarlas inmediatamente, son las hemorragias, ¿no? Y las hemorragias no se manejan únicamente con medicamentos. Yo diría que la mayoría de ellas no se solucionan con medicamentos. Entonces, en este curso vamos a ver todos los tipos de hemorragia que pueden ocurrirnos en la práctica clínica, tanto quirúrgica como no quirúrgica, y el modo de solucionarlo, en algunos casos médicamente y en otros casos quirúrgicamente, ¿no? Y lo que todavía no tenemos fecha, ¿no? Ya estaremos anunciándoles esta semana que empieza, el curso de planificación digital para el odontólogo general, porque la planificación digital ya no es exclusiva de aquellos colegas que colocamos implantes, ¿no? También tenemos que hacer una planificación digital cuando hacemos una rehabilitación, cuando de pronto hacemos la extracción de un diente retenido, una pisectomía, etcétera, etcétera, etcétera. Y está para confirmar la fecha. Ustedes saben que tenemos actividades que son gratuitas y otras que no son gratuitas, ¿no? Tenemos para confirmar la próxima semana una invitación con una visita, una conferencia, perdón, una conferencia con el doctor Bruno Sá, ¿no? Él es del hermano país de Brasil, quien está comprometido, pero no va a confirmar la fecha, no sé si este sábado o el otro, sobre planificación reversa, ¿no? Es un tema transversal que nos va a servir a todos nosotros. Esto es debido a la gran amistad, ¿no?, que estamos desarrollando más íntimamente este año con la empresa de implantes Implacil, quien ha tenido la gentileza de apoyarnos con este expositor. Entonces, esa va a ser una actividad libre, ¿no?, que va a ser solamente con una inscripción, va a ser gratuita, con el doctor Bruno Sá de Brasil, ¿no? Son cosas que vamos avanzando en el camino porque ya a raíz del COVID-19 hemos visto, o perdón, a raíz de la cuarentena hemos visto que tenemos muchas formas de seguir aprendiendo, ¿no? Y aquí le he quitado algunas palabras, le he puesto signos, porque me parece interesante. Este es un meme, ¿no?, que en realidad me lo compartieron hace años, ¿no? Los que somos un poco menos jovencitos, ¿no?, nos acordamos de esa película Kung Fu, donde el personaje de la derecha tenía un maestro, ¿no?, que le enseñaba todas las cosas sabiamente, ¿no? Entonces, aquí han caricaturizado a los personajes, pero los han hecho odontólogos, ¿no? Entonces, el personaje principal, que ya falleció, dicho sea de paso, de David Carradine, le pregunta a su maestro, dice: maestro, ¿por qué mis carillas fracasan? Dice, ¿no? El maestro le dice: ¿has tomado curso de color? Sí, maestro. ¿Has tomado curso de fotografía dental? Sí, maestro. ¿Y has llevado curso de diseño digital de la sonrisa por computador? Sí, maestro. Ahí está el problema, le dice, ¿no?, con su par de cosas. Deja de estudiar cosas que no sirven y ponte a estudiar oclusión, ¿no? Es decir, sus carillas fracasan porque no sabe oclusión, ¿no? Igual acá, ¿no? ¿Por qué nosotros nos equivocamos en el tratamiento de la alveolitis seca y de los problemas que hemos visto? Porque nos olvidamos de las ciencias básicas, nos olvidamos de la biología, nos olvidamos de la farmacología, nos olvidamos de la fisiopatología, ¿no? Y a veces creemos muchas veces que el uso de una tomografía computarizada o el utilizar elementos sofisticados de diagnóstico y de tratamiento nos van a hacer mucho mejores odontólogos y en parte eso es cierto, pero en parte también eso no es cierto porque tenemos siempre que tener de nuestro lado el conocimiento o el recuerdo o el uso permanente de las ciencias básicas para poder obtener cada vez mejores resultados, ¿no? Acá hay una pregunta de la doctora Camila, dice: ¿la esponja la pongo sola dentro del alveolo o hay que beber con algún medicamento? Muy buena pregunta. Se refiere a la esponja de colágeno, ¿no? La esponja de colágeno es la que venden aquí en el Perú. La esponja de colágeno tiene el nombre comercial de hemocolágeno, pero no es hemocolágeno, donde hemo no tiene nada. Es una esponja de colágeno y punto. Pero esta esponja viene embebida de un antiséptico que se llama timerosal. El timerosal es el componente principal del mertiolate, ¿no? Es que es un antiséptico que usamos para el tratamiento de heridas infectadas en la piel, ¿no? Entonces, el timerosal viene embebido en la esponja. Cuando nosotros mojamos la esponja en cloruro de sodio, inmediatamente la esponja, que es transparente, ¿no?, cambia de color y se vuelve rosada.
Se vuelve rosada porque ha habido un cambio en la ¿cómo se llama? En la configuración química del timerosal, y al contacto con el agua, ¿no? Ha cambiado de color, ¿no? Es oxidado. Entonces, de tal manera que lo que tenemos es una esponja de colágeno que contiene timerosal. Entonces, la esponja, ¿no? La esponja nosotros la tenemos que colocar empaquetada, la podemos hasta el lápiz inclusive, porque no hay problema, porque esa esponja se va a absorber, se va a disolver. Ahí no hay problema, ¿no? Pero siempre es recomendable que la esponja no llene todo el alvéolo, sino solamente o la parte superficial o hasta el tercio medio. Acá hay otra pregunta que se complementa con la primera. Dice, ¿y a qué distancia se pone el cemento quirúrgico con respecto al lápiz? Yo diría más bien que el cemento o el apósito quirúrgico solamente debe llenar el tercio cervical del alveolo, ¿no? Si la raíz, no, yo no hablo de medidas, ¿no? Si nuestra referencia no debería ser el ápice, sino debería ser la boca, o sea, la parte superficial del alveolo. Calculemos que la gasa o el cemento quirúrgico llene como máximo, ¿no? Tapone como máximo el tercio cervical del alveolo dentario, cosa que el tercio medio y el tercio apical queden libres. ¿Para qué? Para que el tejido blando, para que la cicatrización vaya produciendo tejido blando que vaya rellenando progresivamente el alveolo. En la medida, ¿no? En la medida en que el alveolo se va llenando de tejido, el dolor va